Nuestro club de revista está conformado por Ingrid Molina, Adriana Peñates y quien les habla, Mónica Ortiz. El título del artículo es Caracterización del ruido de las operaciones de petróleo y gas. La motivación para escoger este artículo radica en que la industria petrolera ha sido a lo largo de los años el motor de la economía del país. Como vemos, según registros del DANE, en marzo del 2019 frente a marzo del 2018, de las 26 actividades industriales, 21 presentaron variaciones positivas, contribuyendo con 3,2 puntos porcentuales a la variación total. La actividad que se destacó por su contribución positiva fue la extracción de petróleo crudo y gas natural con una variación de 3,1%. Asimismo, es importante destacar que generan alrededor de 120.000 empleos directos en las labores de exploración y producción del recurso, y otros más de manera indirecta. Por lo tanto, es importante la evaluación de los factores ambientales y el grado de exposición que tienen estos trabajadores a la hora de realizar las actividades. En este caso, la exposición que presentan al ruido atribuido a las operaciones. Asimismo, hay que garantizar controles para que las tareas se realicen de una forma que proteja la salud, el bienestar y la seguridad de los trabajadores. En cuanto a los objetivos de este estudio fueron medir y comparar los niveles de ruido para las diferentes fases de los sitios de desarrollo de petróleo y gas, evaluar la efectividad de las barreras acústicas, determinar si los niveles de ruido excedieron los límites de ruido dados por la Comisión de Conservación de Petróleo y Gas de Colorado. En cuanto a los autores, Cameron Reid es licenciado en Ciencias de Ingeniería Ambiental y Salud Ambiental del año 2014. Tiene un máster de Ciencias en la Universidad de Colorado de Higiene Industrial del año 2016. Trabaja en el Departamento de Ciencias de Salud Ambiental y Radiológica de la Universidad del Estado de Colorado y es HC del Laboratorio Nacional de Energías Renovables. Daniel A. Autor trabaja en el Departamento de Seguridad, Salud e Higiene Industrial de la Universidad de Montana y es profesor asistente y director del programa de Higiene Industrial. Tiffany Lipsy hace parte del Departamento de Ciencias de Salud Ambiental y Radiológica de la Universidad Estatal de Colorado y asimismo es directora de esta universidad. William J. Brasil es profesional en Higiene Industrial, tiene un máster en Ciencias Naturales Aplicadas de la Universidad del Estado de Colorado de 1992 y tiene un doctorado en Salud Ambiental en la Universidad del Estado de Colorado, Fort Collins, de 1996. Es profesor asociado y director del programa de Higiene Industrial. Tiene más de 20 años de experiencia en el campo del medio ambiente, la seguridad y la salud. El Dr. Brasil es el director del programa de capacitación de higiene industrial de la Universidad Estatal de California y es el director del programa de consulta de la OSHA de Colorado. Trabajó en el Laboratorio Nacional de Los Álamos durante 10 años y adquirió experiencia de campo en una variedad de roles de HCD. En cuanto a la revista, tenemos en pantalla el nombre y la abreviatura de esta. El campo de asunto tiene que ver con la categoría de medicina, subcategoría de salud pública, salud ambiental y ocupacional. Es una revista de higiene ocupacional y ambiental. Tiene un CHAIDE score de 1.42. El CHAIDE score de una revista académica es una medida que refleja el número promedio anual de citas a artículos recientes publicados en esta revista. El CHAIDE score es una métrica que mide la relación de citas por artículo publicado y proporciona un valor adicional para comparar y evaluar revistas científicas. Ocupa un rango de 226 sobre 489 revistas de la misma categoría. Esta revista está en línea de acceso abierto y es revisada por pares que cubren los desarrollos actuales en salud ocupacional y ambiental en todo el mundo. Está dedicada a mejorar el conocimiento y la práctica de la higiene y seguridad ocupacional y ambiental por la amplia difusión de artículos de investigación y estudios aplicados de la más alta calidad. La revista abarca el estudio relacionado con la gama completa de riesgos químicos, físicos, ergonómicos, biológicos, psicosociales con su impacto. El objetivo de la revista es mantener y desarrollar la ciencia y la investigación relacionada a nivel internacional, llevar a cabo un importante desarrollo de campo y la aplicación de nuevas técnicas biológicas y estadísticas y además de la evaluación de las intervenciones para controlar los riesgos laborales y ambientales. Materiales y métodos. Tenemos que el tipo de estudio es un estudio explicativo. El muestreo de ruido del área se realizó en 23 sitios de petróleo y gas entre noviembre del 2014 y marzo del 2015 en el norte de Colorado. La selección de los sitios de trabajo tendrían que tener bajo ruido ambiental percibido.
lo que quiere decir que deben estar ubicados lejos de las carreteras principales o áreas industriales potencialmente ruidosas. Estos sitios ubicados lejos de estas fuentes de ruido potencialmente confusas garantizan que los niveles de ruido medidos pudieran atribuirse a las operaciones de petróleo y gas. Por ende, el número de sitios aceptados durante el estudio fue muy limitado. En cuanto al objetivo, analizar con precisión el ruido producido por operaciones específicas de petróleo y gas. Antes de recolectar las mediciones, se aseguraron que los sitios estuvieran operando a máxima capacidad para obtener las mediciones de nivel de ruido en el peor de los casos, es decir, las operaciones estaban funcionando al 100%. Las 4 fases de desarrollo de petróleo y gas incluyeron perforación, fracturación hidráulica, finalización y producción. Cada fase del desarrollo de petróleo y gas tienen diferentes fuentes de ruido contribuyentes. Las operaciones de perforación y fracturación hidráulica tienen grandes compresores de aire, generadores y motores que alimentan la plataforma de perforación y el equipo de fracturación hidráulica. Estos contribuyen con el mayor ruido. Las operaciones de perforación también tienen bombas de lodo en el sitio que se utilizan para hacer circular el fluido de perforación. Estas pueden ser una fuente sustancialmente de ruido. El tráfico de camiones puede contribuir a una cantidad significativa de ruido en cada fase de producción de petróleo y gas. En un intento por mitigar el ruido producido por las operaciones de perforación y fractura, los operadores suelen instalar barreras de ruido y estas barreras varían entre 4.9 a 9.8 metros de altura. Las barreras se construyen comúnmente a partir de mantas acústicas de 2.4 metros de alto por 6.1 metros de largo, que se montan en marcos de acero, pero algunos operadores optan por usar fardos de heno. En cuanto a los materiales que se utilizaron para recopilar las mediciones de ruido en cada sitio de petróleo y gas, se utilizaron dosímetros de ruido modelo 706 RS Larson Davis Pro-Bogotá, con el cual se calculó el ruido promedio y los niveles de presión sonora equivalentes. Medidor de nivel de sonido Larson Davis y un analizador de banda de octava CLM-OVA modelo 824 Pro-Bogotá. La calibración de los equipos se realizó antes y después a 94 decibeles y 114 decibeles. Todo esto para mantener la calidad de los datos y garantizar la precisión de los mismos. Aparte de la medición de ruido, también se realizó medición de temperatura de ambiente, humedad y velocidad del viento, ya que no se recopilaron los datos de ruido cuando la temperatura estaba por debajo de los 20 grados Fahrenheit, lo que quiere decir que menos 6 grados centígrados, velocidad del viento mayor a 10 millas por hora o tenía una presencia de nieve en el suelo, ya que todos estos generan efectos atenuantes sobre el ruido. Y se registraron las coordenadas mediante el sistema de posicionamiento global GPS para cada medición de ruido para identificar las ubicaciones de medición. Todos los datos se descargaron y se analizaron utilizando el software Larson Davis Blaze Pro-Bogotá y el software Noise at Work. Las coordenadas GPS y el software Noise at Work también se utilizaron para desarrollar mapas de contornos de ruido cuando sea posible. Los contornos de ruido de las zonas potencialmente de incumplimiento se identificaron en los mapas y se pueden usar para identificar áreas donde una residencia o un negocio pueden estar en riesgo de ruido excesivo. Al final se realizó una comparación con los niveles de ruido máximos permitidos para cada zona terrestre, según las regulaciones de la Comisión de Conservación de Petróleo y Gas de Colorado y de Control de Ruido. Ahora vamos a hablar de los resultados. Una vez realizadas las mediciones bajo los parámetros definidos, se obtuvieron los siguientes resultados. Para el área de perforación y fracturación hidráulica, se midieron dos condiciones, sin pantalla acústica y con pantalla acústica. En las mediciones sin pantalla acústica se seleccionaron 4 sitios de medición a una distancia de 107 metros de la fuente de ruido más significativa en los 4 puntos cardinales. Las fuentes de ruido estaban ubicadas en el centro de cada sitio. Los resultados se obtuvieron en escala de ponderación A y en escala de ponderación C, hallando el LEQ de 15 minutos. Para la medición con barrera, se realizaron mediciones en 3 sitios para el área de perforación y en un sitio para el área de fracturación hidráulica.
Estas mediciones fueron similares a las de las mediciones sin barrera en cuanto a distancias de las fuentes de ruido y tiempos de medición. Las mediciones con barrera acústica se hicieron usando una barrera anclada a unos marcos de acero. Se tuvo precaución de no generar sombra al momento de seleccionar la distancia a la que se midieron las fuentes de ruido. En los sitios de terminación no fue posible hacer comparación teniendo en cuenta que por las condiciones del terreno no se pudo hacer la medición como se había planteado inicialmente. Simplemente lo que hicieron fue emitir unos resultados, pero no se hizo ninguna comparación. Para los sitios de producción, en promedio se obtuvieron niveles de 15 decibeles por debajo de los resultados obtenidos en el área de perforación, fracturación hidráulica y terminación. Los resultados aquí se dieron en LEQ de 5 segundos haciendo uso de un medidor. A diferencia de las mediciones realizadas para el área de fracturación hidráulica y perforación que se hizo uso de un dosímetro para obtener el LEQ de 15 minutos. En esta gráfica podemos ver la interpretación de los resultados, como hacer una comparación del área de perforación con el área de fracturación hidráulica. Para el área de perforación, sin la barrera acústica se obtuvo un nivel promedio de 65 decibeles A y con pared se obtuvo un nivel promedio de 59 decibeles A. En la escala de ponderación C en el área de perforación se obtuvo un nivel promedio de 79 decibeles y con pared se obtuvo un nivel promedio de 73. En el área de fracturación hidráulica se obtuvo un nivel promedio de 70 decibeles A y un nivel promedio de 80 decibeles C. Para el área con pared se obtuvo un nivel de ruido de 59 decibeles A y de 74 decibeles C. De acuerdo a estos resultados obtenidos, se puede interpretar que sin pared en la escala de ponderación A, el resultado sin pared es 5 decibeles más bajo en comparación con los de fracturación hidráulica. En la escala de ponderación C, el resultado sin pared es 1 decibel más bajo en comparación con el área de fracturación hidráulica. Con pared, el resultado en escala de ponderación A es igual y en escala de ponderación C, el resultado con pared es 1 decibel más bajo. Este es como el análisis que se hace comparando las dos áreas que son las que generan más ruido y pues evidencia que el área de fracturación hidráulica es de las que genera más ruido por la cantidad de equipos que se requiere. De acuerdo a los resultados obtenidos en los sitios de perforación y fracturación hidráulica, se observa que están superando los valores límites permisibles definidos por la Comisión de Conservación de Petróleo y Gas de Colorado para sectores residenciales en horario diurno. Sin embargo, durante las operaciones de perforación de petróleo y gas, hay una excepción a los niveles de ruido permitidos, ya que solo se exige el cumplimiento del sector industrial, que es de 80 decibeles en sectores en horario diurno. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, se estaría cumpliendo con esa reglamentación. Bueno, ya entrando a la fase de discusión del presente estudio y con base en los resultados anteriormente mencionados, con los cuales se puede concluir que los sitios de fracturación hidráulica tenían los niveles de ruido más altos, mientras que los sitios de la fase de producción tenían los niveles más bajos, y que ante la instalación de un muro atenuante de ruido en los sitios de fracturación hidráulica donde más se generaba ruido, se podían llegar a niveles de ruido similares a los sitios de perforación a una determinada distancia. Vemos que en los sitios de fracturación hidráulica, por su mismo proceso consistente en el bombeo de grandes cantidades a una gran presión de una mezcla consistente en agua y arena a través de los sitios generados por la fase de perforación hacia los pozos, se logran fracturar las rocas y de esta manera obtener gas natural y petróleo. Entonces, en estas operaciones se cuentan con grandes compresores de aire, generadores y motores que alimentan el equipo de fracturación hidráulica, y esta cantidad y los tipos de equipos pesados utilizados en estos procesos y el mismo proceso en sí parecen hacer que sea la fase más ruidosa de la producción de petróleo y gas. ¿Hay estudios con los que se puedan comparar estos resultados para tomar acciones? Vemos que investigadores en esta materia han realizado investigaciones en cuanto a ruido ambiental de las operaciones de petróleo y gas utilizando diferentes metodologías, lo cual no es posible comparar con este estudio.
Vemos que en la literatura se ha realizado una cantidad muy limitada de investigaciones con respecto al ruido ambiental en la industria de gas y petróleo, lo que lo hace un área bastante compleja. Sin embargo, un estudio no publicado de la Comisión de Conservación de Petróleo y Gas de Colorado en el 2015 abordó los niveles de ruido ponderados en AIC con un protocolo similar al del estudio actual, incluso a una misma distancia de medición de la fuente, con y sin instalación de paredes atenuantes de ruido. La única diferencia es que en el estudio de Colorado hubo un tiempo de muestreo de 1 hora, mientras que en el estudio actual fue de 15 minutos. En esta tabla se logra ver la comparación de los resultados del estudio de Colorado y el estudio actual, en donde la mayor discrepancia fue entre los niveles de ruido ponderados en A para los sitios de perforación con instalación de muros de ruido. En el estudio de Colorado, para un tiempo de medición de 1 hora, se obtuvo un reporte de 54 decibeles, mientras que para el estudio actual fue de 59 decibeles para 15 minutos. La diferencia de estas observaciones puede ser resultado de los diferentes periodos de muestreos, y hay que tener en cuenta que los investigadores del presente estudio coordinaron con los operadores para garantizar que el sitio funcionara a plena capacidad durante el periodo de muestreo de 15 minutos, mientras que los investigadores del estudio de Colorado no tuvieron esa misma coordinación. Por lo tanto, las operaciones de perforación pueden no haber estado funcionando a plena capacidad. Tanto en el estudio de Colorado como en los datos obtenidos en el estudio actual, hubo mayor reducción de ruido ponderado en A que en C cuando los muros estaban colocados en su correcto lugar, con lo que se puede concluir que los datos de medición de ruido del estudio de Colorado respaldan el protocolo de medición de nivel de ruido utilizado en este estudio. Las similitudes entre los resultados del estudio de Colorado y el presente estudio indican que el ruido en las operaciones de petróleo y gas está en un estado relativamente estable. Pero ¿qué limitaciones presentó este estudio? Bajo la metodología que utilizaron, vemos pues que en Google Earth no hay muchos sitios de operaciones de petróleo y gas visibles. Entonces las evaluaciones futuras que utilicen el software de contorno de ruido deberán emplear imágenes aéreas de cada sitio específico para poder generar estos mapas. Otra de las limitaciones es que la configuración de la ganancia de los dosímetros se estableció en un rango en el que no se registraron adecuadamente las mediciones en los sitios de producción. Esto quiere decir que en los sitios de producción se estaban generando ruidos que estaban por debajo del rango de calibración de los dosímetros. Otra de las limitaciones es que no se pudo determinar la variabilidad de los niveles de ruido durante el día y la noche. Este estudio tuvo un tiempo de muestreo de solo 15 minutos. Sin un periodo de muestreo de 24 horas no se pueden identificar los parámetros de ruido de la comunidad. Pero ¿a qué conclusiones lograron llegar? A que las mediciones de nivel de ruido más altas en escalas ponderadas A y C la encontraron en los sitios de fracturación hidráulica, que a una distancia de 107 metros de la fuente de ruido, los sitios de perforación y fracturación hidráulica tuvieron mediciones de ruido similares, que las mediciones promedio de nivel de ruido ponderado en A recolectadas en los sitios de producción fueron 15 decibeles más bajas que en los sitios de perforación, fractura y terminación. Las mediciones promedio de los niveles de ruido ponderado en C recolectados en los sitios de producción fueron 8 decibeles más bajas que en los sitios de perforación, fractura y terminación. Los sitios de petróleo y gas con instalación de paredes de ruido tenían niveles de ruidos más bajos en estas mismas escalas de medición en comparación a aquellas que no instalaron estas paredes de ruido. Y finalmente, es esencial controlar el ruido de baja frecuencia presente en las mediciones ponderadas en C, ya que si estos se controlan también se reduce el ruido ponderado en A.